medio de las turbulentas mareas de la Inglaterra del siglo XI, Edith de Wessex surge como una mujer de intelecto extraordinario, perspicacia política y una importancia cultural perdurable. Como reina consorte de Eduardo el Confesor desde el año 1045 hasta su muerte en 1066, fue testigo de uno de los capítulos más volátiles de la historia inglesa, convirtiéndose finalmente en la última reina anglosajona de Inglaterra. Aunque la historia suele centrar su atención en figuras más dramáticas de la época, como su hermano, el rey Harold Godwinson, su esposo, el rey Eduardo el Confesor, y por supuesto, Guillermo el Conquistador, la vida de Edith ofrece una visión fascinante de la compleja red de la política previa a la conquista y del papel influyente, aunque a menudo pasado por alto, de las mujeres reales. Esta es su historia. Nacida alrededor del año 1025, Edith de Wessex era hija de Godwin, el conde de Wessex, uno de los hombres más poderosos e influyentes de Inglaterra, y de su esposa, Gyder Thorkelsdottir, una noble de distinguida ascendencia danesa. Geeta era hermana de Ulf, un conde danés y cuñado del rey Canuto el Grande, lo que le daba a Edith vínculos tanto con las estructuras de poder inglesas como danesas. Desde su nacimiento, Edith estuvo en el corazón mismo de la aristocracia anglosajona, formada por un legado de poder político y linajes nobles. Comprendiendo el valor del aprendizaje para una mujer destinada a una posición elevada, el conde Godwin dispuso que Edith fuera criada y educada en la abadía de Wilton, uno de los mejores centros de aprendizaje para mujeres nobles en toda Inglaterra. En la abadía de Wilton, Edith recibió una educación que superaba con creces lo que era habitual para las mujeres de su época. Llegó a dominar 5 idiomas: inglés, danés, francés, irlandés y latín, un logro raro y extraordinario que más tarde la prepararía para desenvolverse en la diversa y sofisticada corte de Eduardo el Confesor. Junto con sus estudios académicos, dominó las artes femeninas tradicionales del bordado y el tejido, habilidades profundamente respetadas en la cultura anglosajona por su belleza, simbolismo y valor social. Edith de Wessex vivió uno de los periodos más turbulentos y transformadores de la historia inglesa. Su padre Godwin había alcanzado prominencia bajo el gobierno del rey Canuto el Grande, el formidable monarca vikingo que dominaba Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Elevado al poderoso título de conde de Wessex, Godwin se convirtió en uno de los asesores más confiables de Canuto, probablemente poseyendo un profundo conocimiento del funcionamiento interno del vasto imperio del Mar del Norte. Pero la estabilidad del reinado de Canuto no iba a durar. En el año 1035 murió inesperadamente a la edad de aproximadamente 45 años, dejando tras de sí una sucesión disputada. Su hijo Harold P. de Liebre tomó el trono y Edith, que entonces era solo una niña de unos 10 años, habría presenciado la incertidumbre que siguió. Harold gobernó desde 1035 hasta su muerte en el año 1040, después de lo cual su medio hermano Harthur-Canute lo sucedió. Pero el reinado de Harthur-Canute fue breve. Gobernó solo durante 2 años antes de encontrar un final misterioso. Envenenado durante un banquete de bodas, su asesino se perdió en la historia. Durante estos años de reyes cambiantes y alianzas inestables, el conde Godwin logró conservar su poder e influencia, navegando hábilmente por la agitación política de los sucesivos gobernantes vikingos. Pero con la muerte de Harthacnut, la línea de Knut llegó a su fin, y también terminó la era del dominio vikingo en Inglaterra. En ese vacío entró Eduardo el Confesor, hijo del depuesto rey anglosajón Ethelred el Indeciso, el mismo hombre que había perdido Inglaterra ante los vikingos. Después de casi 30 años en el exilio, Eduardo fue invitado a regresar para reclamar el trono de su padre. Así comenzó un nuevo capítulo para Inglaterra cuando el trono regresó a la casa de Wessex. El conde Godwin fue fundamental para asegurar el regreso de Eduardo el Confesor al trono inglés. Sin embargo, su alianza estuvo plagada de animosidad personal. Eduardo había albergado durante mucho tiempo un profundo resentimiento hacia Godwin,
a quien culpaba por la brutal muerte de su hermano, Alfredo el Etelingo. Aún así, la necesidad política superó el agravio personal. Eduardo, al carecer de una base de poder sólida propia, se vio obligado a apoyarse en la fuerza militar y la amplia influencia de Godwin. Como parte de esta frágil tregua política, Edith de Wessex, que entonces tenía 20 años, se casó con el rey Eduardo el 23 de enero del año 1045. El rey tenía unos 42 años entonces. Su boda tuvo lugar en la antigua catedral de Winchester y Edith fue coronada reina. La mayoría de las consortes reales de los siglos X y XI no recibieron este honor, y su coronación subrayó tanto su estatus personal como el inmenso peso político de la familia Godwin. El matrimonio entre Eduardo y Edith fue una unión de poder, no de pasión, y ha intrigado a los historiadores durante mucho tiempo. Permaneció sin hijos, lo que llevó a especulaciones sobre su verdadera naturaleza. Los cronistas eclesiásticos medievales, ansiosos por retratar la imagen piadosa de Eduardo, afirmaron que había hecho un voto de celibato, presentándolo como un rey demasiado santo para los placeres terrenales. Sin embargo, los estudiosos modernos sugieren otras posibilidades, que la hostilidad persistente de Eduardo hacia los Godwin lo llevó a distanciarse de Edith, o que la infertilidad de una o ambas partes influyó en la situación. Fuera cual fuera la verdad, Eduardo trató a Edith con respeto aparente. Le otorgó valiosas propiedades en toda Inglaterra y se aseguró de que continuara presente en la corte. Como reina, Edith ejerció una influencia real, participando en ceremonias reales y supervisando aspectos de la administración. La frágil alianza entre el rey Eduardo y la poderosa familia Godwin finalmente se rompió en el otoño del año 1051, estallando en una crisis abierta. Las tensiones llevaban tiempo latentes, en parte por la creciente dependencia de Eduardo en asesores normandos. El punto de quiebre llegó en septiembre cuando Eduardo ordenó a Godwin castigar la ciudad de Dover tras un altercado violento que involucró a Eustaquio de Boulogne, uno de los aliados normandos del rey. Godwin y sus hijos desafiaron la orden real, negándose a actuar contra sus propios compatriotas. Eduardo aprovechó el momento para atacar a la familia que había eclipsado su gobierno durante años. Con el apoyo de los condes de Mercia y Northumbria, expulsó a Godwin y a sus hijos de Inglaterra, desmantelando efectivamente su bastión político. La caída de los Godwin tuvo consecuencias rápidas y dolorosas para Edith de Wessex. Aunque era una reina coronada y ungida, su estatus real no pudo protegerla. Fue enviada a un convento, le confiscaron sus tierras y hay fuertes indicios de que Eduardo contempló divorciarse de ella, tal vez por el matrimonio sin hijos o más probablemente como parte de un esfuerzo más amplio por cortar lazos con su familia deshonrada. Este episodio de la vida de Edith deja al descubierto la vulnerabilidad de las mujeres reales en la Inglaterra anglosajona, cuyo poder y posición a menudo estaban estrechamente ligados a la suerte de sus parientes masculinos. A pesar de su estatus elevado y sus años de servicio como reina, Edith podía ser apartada cuando la necesidad política lo dictaba. Sin embargo, su caída en desgracia no duraría mucho. En el año 1052, su padre Godwin y sus hermanos regresaron a Inglaterra con una flota formidable y una fuerza militar. Ante la amenaza real de una guerra civil y sin el apoyo suficiente para resistirlos, Eduardo se vio obligado a devolver el poder a los Godwin. Como parte de esta reconciliación, Edith fue reinstaurada como reina y regresó a la corte, recuperando sus títulos y propiedades. Después de su regreso a la corte, Edith retomó su papel como una presencia central y dominante en el reinado de Eduardo el Confesor. Ella puso especial cuidado en preservar la dignidad y el esplendor de la corona, supervisando la confección de exquisitos atuendos y joyas finas para Eduardo. Su poder no era meramente ceremonial. El libro del juicio final, compilado unos 20 años después de su muerte por Guillermo el Conquistador, registra a Edith como una de las terratenientes más ricas de Inglaterra, con vastas propiedades repartidas por todo el reino.
Esta riqueza le otorgó un considerable poder político, permitiéndole otorgar favores, recompensar la lealtad y mantener una red de aliados. Entre sus confidentes más cercanos estaba su hermano Tostig, cuya elevación al título de conde de Northumbria en el año 1055 probablemente fue facilitada por la influencia de Edith en la corte. Sin embargo, su vínculo más tarde arrojaría una sombra sobre su legado. El gobierno severo de Tostig provocó una rebelión en el norte en el año 1065 y algunos cronistas susurraban que Edith había jugado un papel oscuro en un escándalo anterior, el asesinato del noble de Northumbria Gospatric durante la Navidad del año 1064. Estos relatos revelan cómo Edith era percibida en su época no solo como una reina, sino como una astuta operadora política dispuesta a actuar con decisión, incluso con crueldad, en defensa del poder de su familia. En el último año de la vida de Eduardo, a medida que su salud empeoraba, el papel ceremonial de Edith se volvió cada vez más destacado. El 28 de diciembre del año 1065, Edith estuvo en su lugar durante la consagración de la abadía de Westminster, el gran legado arquitectónico de Eduardo y su ofrenda espiritual al reino. El rey Eduardo el Confesor murió el 5 de enero del año 1066, desencadenando una de las crisis de sucesión más legendarias y famosas en la historia de Inglaterra. Según la Vita Eduardi Regis, una crónica contemporánea encargada por Edith misma, Eduardo en su lecho de muerte nombró a su hermano Harold Godwinson como su heredero. Al día siguiente, el Witten, el Consejo Real del Rey, confirmó la reclamación de Harold y lo proclamó rey. Para Edith, estos acontecimientos marcaron un profundo punto de inflexión. Aunque ya no era la reina consorte, la ascensión de su hermano al trono aseguró que mantuviera el honor, la influencia y un lugar central en la corte real. Pero este nuevo capítulo en su vida sería tanto breve como brutal. El reinado de Harold fue desafiado de inmediato por Harold Hardrada, el rey de Noruega, y Guillermo, el duque de Normandía. Los conflictos que siguieron culminaron en la batalla de Fulford y Stamford Bridge, donde Harold Godwinson derrotó a Hardrada. Sin embargo, en Hastings, el destino no lo favoreció y fue asesinado, y con él se fue la última gran esperanza del dominio anglosajón. Para Edith, la conquista normanda no solo fue una conmoción nacional, sino también una profunda tragedia personal. Perdió a 4 hermanos en las batallas de Stamford Bridge y Hastings. Solo su hermano menor, Wulfnoth, sobrevivió, condenado a pasar sus días como rehén bajo el control normando. En cuestión de pocas semanas, la poderosa familia Godwin, que alguna vez fue la fuerza más poderosa de Inglaterra, quedó destrozada. Cuando el ejército de Guillermo avanzó hacia Winchester, donde ella residía, él envió emisarios exigiendo tributo. Edith, siempre pragmática y políticamente astuta, accedió. A cambio, Guillermo le permitió conservar la mayoría de sus propiedades e ingresos. Esta diplomacia cuidadosa aseguró que Edith fuera una de las pocas nobles anglosajonas que salió de la conquista con su estatus mayormente preservado. Uno de los legados más duraderos de Edith fue encargar la biografía de su esposo, el rey Eduardo el Confesor, una obra conocida como la Vita Eduardi Regis, la vida del rey Eduardo que descansa en Westminster. Compuesta alrededor del año 1067 por un monje anónimo de Flandes, esta crónica casi contemporánea es una de las fuentes más valiosas para entender los últimos años de la Inglaterra anglosajona y los acontecimientos que rodearon la conquista normanda. Mucho más que un simple tributo real, la Vita fue creada para exaltar la piedad y el reinado de Eduardo, mientras que también refuerza sutilmente la legitimidad y el prestigio de la familia Godwin. Sus páginas muestran claramente simpatía hacia Edith y sus parientes, ofreciendo un contrapunto a la narrativa normanda emergente que llegaría a dominar la memoria histórica. Al hacerlo, preserva una perspectiva anglosajona vital sobre un reino en transición. Edith moriría en el año 1075 en Winchester después de una larga enfermedad. Tenía unos 50 años. Aunque la conquista normanda había cambiado el reino, Guillermo el Conquistador reconoció la estatura real de Edith
y se aseguró de que fuera sepultada con honor, enterrada junto a su esposo en la abadía de Westminster. Edith de Wessex ocupa un lugar único en la historia inglesa como la última reina de la Inglaterra anglosajona. Su vida abarcó el reinado de los reyes daneses, el ocaso del gobierno inglés nativo y el amanecer del poder normando, convirtiéndola en un hilo viviente que unió 3 eras distintas. Me gustaría dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y los aprecio enormemente a todos. Un agradecimiento especial a John Seitz, espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y los veré la próxima semana para otros perfiles históricos.